En el video pasado de esta sección, autos que estrenaron tecnología en su tiempo, conocimos autos que marcarían un antes y un después en la historia automotriz, que aparte de ser influyentes, nos trajeron algunas propuestas tecnológicas que en su tiempo eran exclusivas, pero que hoy en día usamos de manera cotidiana, como el primer auto con sistema ABS o el primer auto con aire acondicionado, que prácticamente cualquier auto de hoy en día lo puede traer, pero que en su tiempo era algo exclusivo. Sí, la neta sí, güey. También conocimos el primer auto con control de crucero. Si quieres conocer de qué autos estoy hablando, el link te lo dejo en los comentarios, ya que hoy hablaremos de otros autos que fueron toda una revolución, como el primer auto con inyección electrónica, el primer auto que podía hablar o qué te parece el primer auto híbrido de la historia, y entre otros autos históricos que estrenaron tecnología en su tiempo. Así que abróchate el cinturón y demos un paseo para recordar estos autos históricos. Primer auto con voz integrada. Hoy en día estamos acostumbrados a hablarle a los objetos que nos rodean, desde celulares y claro, automóviles. Pues bien, el primer coche con el que podías hablar y que te hacía caso fue el Renault 25 de 1983, un sedán de lujo que ofrecía uno de los interiores más confortables para viajar, y una característica única es que hablaba por un sistema de sintetizador de voz que informaba al conductor de diferentes alertas. Además de los tradicionales testigos de alarma, la verdad, un diseño que en lo personal me gusta bastante. Lástima que no llegara a México u otras partes de Latinoamérica, aunque muchos clientes pidieron a la marca que callase aquella voz metálica, ya que repetía muchas cosas de manera innecesaria. ¡Ya cállate! El primer auto con motor transversal. En 1931 se desarrolló la producción en serie del primer coche que contaba con un motor transversal y que fue de los primeros autos de tracción delantera en serie. Hablamos del DKW F1, aunque en el año 1904 ya había una patente de tracción delantera con un motor transversal en un auto. Algunos todavía creen que el Citroën Traction Avant fue el primer auto de producción de tracción delantera en serie. Claro, eso no les quita que fueron una fuente de inspiración para otros, pero si quieres saber más sobre la historia de los primeros autos de tracción delantera y lo que pocos conocen, el link te lo dejo en los comentarios. Posteriormente, la marca Saab en el año 1947 también empleó este tipo de configuración de motor transversal en uno de sus modelos, el Saab 92, y no era la única innovación que incluía, ya que también fue el primer coche con parasoles. El primer auto aerodinámico. Se trata del Rumpler Tropfenwagen, que significa coche gota y hace alusión a las características líneas de este vehículo que le dan esta forma de gota de agua. Este sería el primer automóvil de la historia pensado para ser aerodinámico, creado por Edmund Rumpler, que incorporó sus conocimientos en el mundo de la producción de aeronaves propulsados a motor para fabricar este vehículo, y que fue presentado en el Salón de Berlín en 1921. Lo más sorprendente de todo es que tenía un coeficiente aerodinámico de solo 0.28, con lo que sería competitivo incluso hoy en día como un Toyota Prius. ¡Está bien! El primer vehículo con inyección electrónica. El primer coche que se comercializó con un sistema de inyección electrónica fue un modelo modesto, un Volkswagen 1600 tipo 3, que era un derivado del Volkswagen Sedán. Por desgracia para Volkswagen, no consiguió vender tantas unidades como esperaban, por lo que son recordados como uno de los mayores fracasos de la historia automotriz de esta marca, ya que se ganó la fama principalmente por el desconocimiento de los mecánicos de la época, que no entendían su funcionamiento, no sabían cómo ajustarlo y mucho menos cómo repararlo. Hubo coches con inyectores electrónicos en vez de carburador con anterioridad en Estados Unidos, pero no eran 100% eléctricos, mientras que el Volkswagen refrigerado por aire sí lo era. Seguramente si hablamos de autos híbridos, el primero que se te viene a la mente es el Toyota Prius, pero el primer vehículo híbrido fue construido en 1900 y se llamó Lovner Porsche Semper Vivus, construido por Ferdinand Porsche. Tenía dos motores eléctricos y uno de combustión interna. Fue un éxito para la época, ya que se vendieron 300 unidades desde ese año hasta 1906. Pasará la historia por ser el primer auto híbrido de la historia. ¡Uy, no lo puedo creer! Cerramos con el primer motor diésel de serie. Aunque los primeros motores diésel ofrecidos en un auto se atribuyen a Citroën, la producción en serie de coches con motor a diésel comenzó con el Mercedes-Benz 260D, que se presentó en el Salón de Berlín en febrero de 1936. El motor diésel resultó ser muy fiable para los estándares de la época, además de presumir una de las mayores durabilidad a causa del bloque reforzado de hierro fundido del que presumía este motor. Como curiosidad, estaba disponible en carrocería berlina o descapotable. Ahora dime, ¿qué piensas de esto? ¿Conocías alguno de estos autos? ¿Crees que fueron influyentes en la historia automotriz? Pueden dejarme sus opiniones. Si quieren que continuemos con esta sección, pueden hacérmelo saber en la caja de comentarios. Un saludo a todos.